Necesitamos agua porque somos agua. Porque somos agua. Defender el agua es defender la vida. El agua es la vida, el agua está viva. ¿Qué haríamos sin el elemento vital? ¿Qué haríamos sin el agua? ¿Qué haríamos sin el agua? Defender el agua es defender la vida. Cuidar y defender el agua nos permite pensar en nuestro presente y en nuestro futuro. Defenderla es defender la vida. Porque somos agua. Defender el agua es defender la vida. Porque somos agua. Somos agua, bebemos agua, nos bañamos con agua. Defender el agua es defender la vida. Todas las vidas. Todas las formas de vida. Tenemos que defender el agua. Todas las vidas. Si no cuidamos esta fuente, si seguimos contaminando, terminaremos con toda clase de vida. Porque el agua es vida, es todas las vidas. Todas las vidas. Creemos, pensamos y sentimos que el agua es sagrada. Somos agua. ¿Las políticas públicas protegen este elemento esencial? ¿Las políticas públicas protegen este elemento esencial? Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Tomemos conciencia. La conciencia es el único medio para cuidarla. En la Argentina, parte de nuestros lagos, ríos, acuíferos, humedales, lagunas, están contaminados o seriamente amenazados. La conciencia es nuestro único medio para cuidarla. El río Reconquista lo comparten 18 municipios. Todo lo que se tira en el río lo contamina y después contamina el mar. En la ciudad de Buenos Aires defendemos el Río de la Plata y el Riachuelo. No queremos que tiren más residuos tóxicos. No queremos que tiren aguas cloacales sin tratamiento. Alrededor de 400.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires no acceden al agua potable ni al saneamiento. Miles de personas, y en particular las infancias, no acceden al agua. Nuestros acuíferos, nuestras aguas, nuestros ríos están contaminados y quieren convertirlos en grandes negocios. Los tratados de comercio e inversión y la privatización del agua vulneran el derecho al acceso al agua, haciendo con que los privilegios de las corporaciones estén por encima de los derechos de los pueblos. Los procesos productivos repletos de químicos, de malas prácticas, la contaminan, la desperdician, disputan el agua para los negocios en detrimento del agua para la vida. Nosotros necesitamos políticas públicas que nos garanticen agua, agua pura, agua sana y agua libre de agrotóxicos. ¿Río para el saqueo y los negocios o río para la vida? Gobierne quien gobierne, la salud no se negocia, el agua no se negocia. El cuidado del río no entiende de colores políticos ni de clases sociales. Hacemos del agua la principal herramienta terapéutica para auspiciar la vida de nuestros pacientes diabéticos, obesos, malnutridos, cancerosos. El agua no es una mercancía porque es un derecho, no se negocia. Muchas actividades extractivas, la minería por ejemplo, y la agricultura, requieren hoy grandes cantidades de agua para producir muchas veces cultivos para exportar. Y muchas veces esa agua está altamente contaminada por plaguicidas, fundamentalmente herbicidas, pero también insecticidas y fungicidas. Por eso le decimos no a la mega minería, al fracking y al agronegocio. Vivo en la capital nacional de la biodiversidad y nuestros ríos y arroyos de donde tomamos el agua están amenazados por la construcción de grandes represas, están amenazados por el desmonte y también por el uso de agrotóxicos. Y este es el arroyo El Rey que divide las dos ciudades, el cual está contaminado. Acá tenemos el río Paraná. Si lo siguen contaminando y represando, nos enfermaremos más y represaremos la vida. Acá, a pocos kilómetros, están los arroyos Piraí Guazú y Piraí Miní, que están amenazados por las hidroeléctricas.
Este es el humedal urbano Génova, se encuentra en Berisso, en la provincia de Buenos Aires. En sus aguas se vierten líquidos cloacales y residuos de todo tipo que desembocan en el mismo río de donde se saca el agua para tomar. Este es el riacho El Porteño, en el cual todos los años aparecen peces muertos, convirtiéndose esto en un problema para la población, ya que sus aguas no son aptas para el consumo humano, ni tampoco para la agricultura ni la ganadería. Aquí en Tandil, los pozos de agua de nuestras escuelas rurales están contaminados con agrotóxicos. Bregamos por agua segura en las comunidades y escuelas rurales. Agua libre de agrotóxicos. Es imprescindible defender nuestras vías navegables, mar Argentino, isla del Atlántico Sur, Antártida. Cosas tan sencillas y tan necesarias como estas no serían posibles si no tenemos agua. Para cultivar, para poder alimentarnos, para tener un cuerpo sano. Cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestras fuentes de agua dulce, cuidemos la vida. Saldemos la deuda con el agua. Sumate a la otra campaña. La conciencia es el único medio que tenemos para defender el agua. Defendemos el agua porque defendemos la vida. Sumate a defender el agua para la vida. Sumate a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Defendela. Sumate a la otra campaña, a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Sumate a la otra campaña. Vos que defendés el agua, sumate a la otra campaña. Hola, buenas tardes. Es un gusto recibirles en este último conversatorio de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. El último conversatorio de este año, pero donde pudimos ir concretando y cumpliendo con los objetivos que nos fuimos fijando. Pudimos tratar en todo este año, en un montón de conversatorios que suman más de 30, festivales, cabildos abiertos, pudimos ver la problemática del agua en todos sus aspectos, o en la mayoría. Hay muchos aspectos más. Cada vez que avanzamos se van sumando nuevas aristas y porque el agua, como pudimos discutir y charlar con muchos referentes a nivel nacional a principio de año, corta transversalmente nuestras problemáticas, nuestras esperanzas también de cambio. El agua puede ser de nuestros peores problemas o de nuestras mejores, el resultado o el sujeto de nuestras mejores luchas. Y en ese sentido, lo primero que quería hacer en esta tarde es felicitar fuertemente al pueblo de Chubut por el triunfo contundente que se dio justo este 20 de diciembre, donde conmemoramos ese renacer de nuestro pueblo, por un lado con sensaciones contradictorias, ¿no? Por un lado la represión, la muerte, pero que fue consecuencia de un pueblo que venía empezando a definir que no quería más y que no queremos más, porque sigue totalmente vigente este neoliberalismo, este nuevo liberalismo, que nos han metido en los 90 y que bueno, todavía no se ha podido salir de ese lugar, ¿no? El extractivismo, la precarización laboral, todo lo que esto va significando en nuestros pueblos. Y bueno, y en estas lógicas de nuestros conversatorios empezamos discutiendo, charlando sobre la soberanía del agua, después hablamos de la gestión pública del agua,
Vimos la experiencia de México y cómo ese desarrollo, ese mal desarrollo que nos proponen como salida, a veces de memoria, la mayoría de los gobiernos no resuelven los problemas, sino que acrecientan y a través de los tratados de libre comercio, que es una de las consultas que hoy vamos a tratar y que sigue muy vigente, porque ahora se quiere firmar el tratado del Mercosur con la Unión Europea, y bueno, vimos que expandía el extractivismo, se expande el extractivismo al palo y no sirven esos tratados de libre comercio. Y bueno, y también vimos las actividades que contaminan el agua, y ahí vimos, bueno, la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, la industria, un montón de, bueno, hablamos de la minería de litio, hablamos de la soberanía energética, ¿no? Y cada conversatorio de estos que hemos recopilado tienen eso, la palabra de los pueblos que luchan, la palabra de las y los científicos, la palabra de nuestros referentes a nivel nacional y a nivel internacional. Así que bueno, y después vimos las cosmovisiones, ¿no? Cómo desde los distintos lugares vemos la problemática del agua y la situación del agua en nuestras vidas, y empezamos con nuestros hermanos y hermanas originarias, después seguimos con el ecofeminismo, estuvo Vandana Shiva, bueno, artistas, intelectuales, pensadores de Latinoamérica y de Argentina, comunicadores y comunicadoras, documentalistas, niñes, jóvenes, así que bueno, fue muy amplia, las iglesias, los credos, y en esta última etapa vimos también cómo incidía la deuda externa y los tratados de libre comercio en la pérdida de soberanía de nuestra agua. Y ahora, lo último que vimos fue la normativa vigente con respecto al agua y porque queremos construir nuestro proyecto de ley protectorio del agua y prohibitivo de las actividades que la contaminan, y queremos presentarlo por iniciativa popular. Y esta semana, con la semana pasada, a 20 años del FRENAPO, de la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza, quisimos focalizar en esto, que también es una iniciativa que tenemos como campaña, que es la construcción de una consulta popular de abajo hacia arriba, virtual y presencial, donde podamos decir como pueblo que queremos proteger el agua y que el agua se use para la vida y no para los negociados, para cubrir la avaricia de las grandes corporaciones y de los estados del norte global, ¿no? Así que, en ese sentido, hoy la semana pasada estuvimos con un conversatorio muy interesante, con compañeros de Costa Rica, de Uruguay, de Ecuador, viendo sus distintas experiencias en consultas, y hoy nos vamos a situar en nuestra Argentina, en nuestro estado argentino, donde sucedieron muchas consultas también que sirvieron muchísimo para poder parar situaciones de extractivismo y situaciones de discutir el tema del ALCA, bueno, las distintas problemáticas. Y hoy para charlarnos de esto, primero contarles que estaba prevista Nora Corbalán, una compañera de Lago Puelo, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut, pero bueno, los incendios que están sucediendo en nuestra Patagonia se acercaron a su casa y se tuvo que ir de su casa, nos mandó una foto bastante preocupante de la situación, de la cercanía de su hogar, y bueno, así que le deseamos lo mejor desde acá, y bueno, y también vamos a estar entonces con Eduardo Luján, de Misiones, por las consultas que se hicieron contra las represas, contra las megarepresas. Vamos a estar con Pipón Giuliani, con Juan Carlos Pipón Giuliani, charlando como les decía antes, de la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza. Con Silvia Ferreira vamos a hablar del No al ALCA, y con Marta Saores, que es militante también de No a la Mina y responsable
de generar distintas conferencias sobre contaminación. Bueno, después las voy a ir presentando puntualmente. Así que le pido primero a Eduardo Luján, a ver si lo sumamos a la charla. Justo con Eduardo tuve la suerte de compartir este fin de semana un encuentro muy importante que él nos va a contar con hermanos y hermanas de Paraguay, charlando sobre cómo las problemáticas que nos cruzan no van con las divisiones políticas, sino que compartimos un mismo territorio y las mismas luchas, y hay que tomar esa concepción también a nivel latinoamericano, ¿no? No nos alcanza con luchar nuestros pueblos por separado, y bueno, fue muy importante. Así que gracias, Eduardo, por todo, y bueno, y bienvenido, y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Sí, realmente, Mariano, fue muy lindo, muy interesante el encuentro que vos estabas comentando, justamente hablando de la posibilidad de ampliar nuestras luchas y nuestras maneras de trabajar, ¿no? Los compañeros de Paraguay, que son los que impulsaron este encuentro, justamente hablábamos de las problemáticas en común que tenemos, y cómo encarar agendas justamente que estén relacionadas en nuestro accionar. En este caso en particular y fundamentalmente con el tema del río Paraná, y la preocupación permanente sobre los proyectos hidroeléctricos que aún siguen vigentes, a pesar de que la ciudadanía se ha puesto ya en forma rotunda en varias oportunidades, que es el tema que hoy nos convoca y que ya vamos a desarrollar, pero bueno, es justamente como para dar inicio, ¿no? a esta charla, a este conversatorio, el tema de las leyes que existen y que, sin embargo, a pesar de que existen y a pesar de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas en distintas oportunidades, hoy siguen persistiendo como una amenaza permanente, y es lo que preocupa, ¿no? Sobre todo en un sistema democrático, como decimos, en el que vivimos, donde directamente estas cuestiones deberían ser erradicadas una vez que la ciudadanía se expresó. Misiones en particular tiene una trayectoria y una historia bastante interesante respecto a distintas luchas, a distintos tramos de la historia donde se han ido sucediendo acciones realmente de mucho compromiso ciudadano, de movimientos agrarios, pueblos originarios, pero también con respecto a las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Nosotros hace muchos años que Misiones vive conflictos con el tema de las mega represas, con el tema de los proyectos hidráulicos, hidroeléctricos que existen en la región, sumados a los proyectos ya existentes y a los proyectos fundamentalmente desarrollados a lo largo de las cuencas del río Uruguay, el río Iguazú y el río Paraná, fundamentalmente en la zona de Brasil, ¿no? La frontera de Brasil con Paraguay, las represas en ríos internos de Brasil, que forman parte de la cuenca del río Uruguay y del río Paraná, y que influyen directamente sobre nuestro río Paraná, ¿no? Algunas de esas consecuencias las vemos permanentemente y en los últimos tiempos con mayor ímpetu con el tema de la sequía y el manejo incondicional, un consulto que se realiza con esta mega represa, y nosotros pagamos las consecuencias. Pero bueno, es parte de lo que ha motivado que nosotros nos movilizáramos como ciudadanía en varias oportunidades, y es lo que nos ocupa hoy en este conversatorio, como decía al principio. En el año 96 se hizo un plebiscito en la provincia de Misiones como consecuencia de una presentación que se había hecho ante la Justicia Federal ante el avance de un proyecto hidroeléctrico que se llamaba Corpus Christi, un proyecto que se estaba desarrollando al final, digamos, a la cola del lago
de la represa Yacyretá. La represa Yacyretá en esa época ya había comenzado a mostrar cuáles eran los efectos nocivos que tanto se habían denunciado, pero que bueno, a pesar de eso en aquellos momentos no se logró frenar, y por supuesto que eso hizo de que la población se movilizara aún más, tomara mucha fuerza en una campaña muy fuerte por evitar de que se construyan nuevas represas, y por suerte en ese momento accionó la justicia dictaminó de que para poder avanzar con esta consulta había que hacer un plebiscito, lo cual era medio inédito, no había muchos antecedentes al respecto. Esto surge de la presión ciudadana, y se comienza una campaña que en realidad fue un intercambio de opiniones donde no estaban muy claros quiénes estaban a favor, pero sí estaba muy claro de que la ciudadanía se oponía en forma rotunda. Y bueno, fue una campaña realmente muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros normalmente uno habla de campañas políticas, habla de una campaña publicitaria, pero no esto de tener la conciencia de que uno va a definir de alguna manera un hecho que va a ser muy significativo para el futuro de la región, ¿no? Y bueno, eso es lo que se daba en aquella época. La ciudadanía se movilizó muchísimo, y bueno, el resultado fue rotundo, un no tremendo, donde más de casi el 90% de la población dijo que no a este proyecto, y bueno, ese resultado luego fue refrendado por una ley provincial que prohíbe la construcción de nuevas represas sobre el río Paraná en el territorio de la provincia de Misiones, ¿no? El tramo del río Paraná que comprende desde la represa de Yacyretá hasta la confluencia del río Iguazú y el río Paraná, que es donde termina la provincia, ¿no? En ese tramo, por una ley provincial, está prohibido construir represas. A pesar de lo cual, estos proyectos siguen estando en cartera en Obras Públicas de la Nación, en la Secretaría de Energía, aparecen también en proyectos como el IRSA, Cosiplan IRSA, donde figuran ya no solo como emprendimientos hidroeléctricos, sino también con esta visión de transformar el río en una hidrovía, en un canal de navegación para seguir profundizando el saqueo y el extractivismo, y figuran justamente como obras que garanticen la navegabilidad del río Paraná en estos tramos, ¿no? Así que ya no alcanza con tratarlo como un tema de generación energética, sino también demostrando claramente que hay un proyecto que profundiza el extractivismo, y en este caso son herramientas más que necesarias para quienes lo promuevan, ¿no? Por eso es que la ciudadanía sigue atenta, hemos conformado con el tiempo espacios distintos de lucha, y hemos logrado, por allá en el año 2010, cuando aparece otro proyecto ya sobre el río Uruguay, en la costa con Brasil, un proyecto también hidroeléctrico de gran envergadura que se llamaba Garaví-Panambí, Garaví-Panambí porque está pensado para hacerlo en dos cierres simultáneos, uno a la altura de Garrucho, en la provincia de Corrientes, y el otro en la localidad de Panambí, en la provincia de Misiones, que inundaría más de 30.000 hectáreas, y por supuesto dejaría nuevamente un montón de población ribereña alejada de sus lugares de origen, ¿no? Más allá de los conflictos de salud y los conflictos de pérdida de tierras productivas y los conflictos que tienen que ver con lo ambiental, el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero como son el gas metano en los grandes lagos que se conforman fundamentalmente en zonas tropicales como la nuestra, ¿no? Que ya han dejado, antes entrábamos en la categoría de subtropicales, pero bueno, eso ya con el corrimiento del cambio climático prácticamente ya no existe. Así que bueno, nuevamente nos movilizamos, fue un movimiento muy fuerte
Originalmente se inició con asambleas de ciudades cercanas al río o ribereñas, donde la gente se inquietó muchísimo pensando que esas localidades podían ser inundadas. Hubo una gran movilización y bueno, de alguna manera se continuó con la lucha. Y ahí toma vigencia otra modalidad que tiene que ver, y que por eso lo traemos a colación, porque ya no es un plebiscito oficial convocado por la ciudadanía como nosotros pretendíamos. Ya en el año 2013 habíamos hecho una marcha pidiendo de que se plebiscite este proyecto nuevo, pedíamos que se plebisciten un proyecto de ley, incluso que donde directamente, al igual que la provincia de Entre Ríos, tengamos nuestros ríos libres de represa y terminemos definitivamente con este debate. Pero bueno, eso no lo veníamos logrando, a pesar de que la movilización fue muy fuerte. Hicimos una marcha de 130 kilómetros entre la localidad de Panambí y Posada, donde participaron más de 5.000 personas. Hubo mucha repercusión mediática, hubo expresiones de algunos funcionarios, pero el plebiscito no apareció. Así que en el año 2014, como organización, como Mesa Provincial No a la Represa, que es el espacio en el cual nos hemos nucleado más de 40 organizaciones ambientalistas, sociales, religiosas, en fin, incluso algunas organizaciones como ATE, como CTA, organizaciones gremiales, y nos hemos integrado en este gran espacio donde hemos logrado a través de los años sostenerlo con la convicción rotunda de que vamos a resistir cualquier avance sobre la construcción de nuevas represas. Como no había esta respuesta, en el año 2014 decidimos hacer nuestra propia consulta popular. Y si bien se diferencia de que no es vinculante y no tiene un carácter legal o la fuerza legal que puede tener un plebiscito, nosotros lo que hicimos fue mostrar que la voluntad del misionero y de las misioneras, y creo que de la mayoría, si esto se extendiera al resto del país, de la mayoría de los argentinos y las argentinas, de no continuar con este tipo de obras, ¿no? Y esto ha quedado plasmado en esta nueva consulta, que fue totalmente voluntaria, fue un trabajo realmente muy intenso. Logramos distribuir casi 1.000 urnas en toda la provincia, lo cual el cálculo que nosotros estimamos es que se movilizaron más de 3.000 personas, porque esas urnas estuvieron durante una semana recolectando votos y había que atenderlas, así que había voluntarios que estaban en la puerta de una escuela, en la puerta de una sala de primeros auxilios, en algún comercio importante de cada una de las localidades. Algunas urnas llegaron a través de trabajadores sociales hasta algunas comunidades de Indiá Guaraní que se prestaron, los caciques, a hacer la votación en sus comunidades, en las escuelas, en los barrios, las urnas, y bueno, surgen de esto un montón de experiencias y de anécdotas, ¿no? Porque las urnas había que fabricarlas, y cuando las empezamos a recibir en Posada, donde habíamos hecho nuestro centro de cómputo, encontrábamos todo tipo de urnas, y encontrábamos algunas muy pequeñitas, y nos llamó mucho la atención. Entonces, bueno, había gente que se las hacíamos chicas para poder ponerlas en una mochila y salir a la colonia a que la gente pueda votar, ¿no? Que no se tenga que trasladar hasta la ciudad. Posada tiene una gran población rural, digamos, porque hay trabajadores rurales que están con muy pocas parcelas. Entonces esto hace de que haya una cantidad de gente importante a la cual se le llevaba la posibilidad de que también opinen, ¿no? El resultado nuevamente fue contundente. 98% de la población decía dijo que no quería más represas, y ese 98% sobre un total de casi 130.000 votos que se juntaron en forma totalmente voluntaria. Cada voto, a su vez, fue acompañado por una planilla con una firma, o sea que aparte tenemos el registro como para poder utilizar alguna acción jurídica también en la provincia.
fue acompañada por un montón de actividades, fue promovida en el río con una jangada, hubo compañeros que fabricaron una jangada con tambores, con tacuaras, navegaron sobre el río Uruguay durante toda una semana, llevando las UNE y llevando la concientización sobre todo a las ciudades ribereñas, para que puedan participar. Y bueno, lo importante que quería destacar, veo que ahí está Mariano, avisándome que ya tengo que ir cortando, pero bueno, lo que yo quería profundizar fundamentalmente es en esta diferencia legal, jurídica que existe entre un plebiscito y una consulta popular. Pero el valor que tiene cualquiera de las dos como expresión justamente popular, me parece que son rotundas cualquiera de las dos. Y es lo que nosotros queremos hacer prevalecer en la provincia fundamentalmente, y contamos nuestra experiencia para valorizar aún más lo que está pasando hoy en otras provincias, como por ejemplo lo que están haciendo los hermanos churutenses, que no lo están haciendo en uno a uno, lo están haciendo en la calle, pero la expresión es exactamente la misma, y esperamos y exigimos que las autoridades empiecen a dar respuestas a estas voluntades, que creo que es la verdadera democracia representativa, que le daría, por supuesto, mucha más calidad a la ya existente, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, vemos las preguntas o seguimos en cualquier momento. Gracias. Gracias, Eduardo. La verdad que muy completa tu intervención. Me siento parte de muchas de esas acciones que se hicieron en esa provincia tan linda. Y bueno, ahí decías que lo que buscamos es la democracia, dejar de ser representativa para ser participativa, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, claramente nos vamos a ir ahora a... Cuento que Silvia Ferreira, aparte de una gran compañera y que le pone el cuerpo a lo que siente y piensa, nos encontramos en las luchas todo el tiempo. Ella es coordinadora nacional de mujeres de Matria Latinoamericana, de Mumala, de las mujeres de la Matria Latinoamericana, desde fines del 2018 hasta junio del 2021, hasta ahora, hace poquito. Es integrante del Instituto de Investigación Social, Económica, Política, Ciudadana, desde su fundación. Es licenciada en Gerenciamiento Ambiental, trabaja en la Cámara de Diputados de la Nación, asesorando en las temáticas desde diciembre del 2007 hasta la fecha. Coordinaba la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Consultivo para la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina desde el año 2005. Ella milita desde siempre, nos vemos desde hace muchos años. Durante los 90 fue dirigente estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba y estuvo en la conducción del Centro de Estudiantes de la facultad, y participa en política desde los 16 años, así que hace poquito, no hace tanto. Así que bueno, Silvia, bienvenida, y acá te recibimos y te escuchamos. Y aparte, lo que tenía que decir, que estuviste en la coordinación de la consulta que se hizo sobre el ALCA, exactamente, claro, como sí. Varios de pie, ¿no? En el currículum. Faltaba eso en el currículum. Bueno, rápidamente, les cuento un poquito qué fue esto de la autoconvocatoria contra el ALCA y la consulta que se hizo el otro día en la Plaza de Mayo, en el marco de los 20 años del 19 y 20. Le contábamos a unos pibes que estaban ahí acampando, bueno, todo el proceso posterior al 19 y el 20, y hablábamos del ALCA, y parecía que estuviéramos hablando en chino, porque quedó muy, muy lejos en la memoria ya, ¿no? Algunos se recordaban lo que había sido el no al ALCA, ¿no? Por lo que fue ese acto tan simbólico en Mar del Plata, tan fuerte, ¿no? Con los presidentes diciéndole en la cara a Bush, a quien era el presidente de Estados Unidos, que estaba en Mar del Plata, que había llegado en la Cumbre de las Américas, una cumbre con todos los gobiernos del continente, y ahí se enterró el ALCA.
Y eso es lo que quedó más o menos en la memoria colectiva. Pero cuando le contábamos que nosotros habíamos organizado, justo con un conjunto de organizaciones, una consulta popular en contra del ALCA, en contra de la deuda y en contra de la militarización, nadie tenía una real noción de lo que significó para ese momento tan especial en nuestro país, ¿no? Tan bisagra como fueron esos años 2003, 2004, 2005, en donde se dieron todos estos debates, ¿no? Y estaba eso, lo primero que les explicábamos a los pibes, a los pibes que estaban ahí, era que era el ALCA, que nos costó muchísimo ahora y en su momento explicar qué era el ALCA, ¿no? Ese acuerdo de libre comercio para las Américas que era un fantasma. Nosotros estábamos, en ese momento yo estaba en Barrios de Pie y recién recorriendo los primeros años de Barrios de Pie, Barrio de Pie también cumple 20 años porque tuvo su nacimiento en el 2001 y en esos primeros años del movimiento, un movimiento territorial que construía su trabajo, que llevaba adelante su trabajo, que realiza su trabajo en los sectores más humildes, los más castigados justamente por toda esa política que durante toda la década del 90 se llevó adelante en nuestro país y que implosionó, ¿no? En el 2001, en diciembre del 2001, esos primeros pasos de esa nueva etapa, ¿no? Que se abrió en nuestro país a partir del 19 y el 20 de diciembre de aquel momento, sonaba, ¿no? Esta posibilidad de que Estados Unidos pudiera llevar adelante este acuerdo en todos los países del continente, lógicamente para poder sembrar las bases de su propia hegemonía comercial y también política, ¿no es cierto? Entonces estaba esto, ¿no? Se había lanzado este acuerdo de libre comercio de las Américas en los primeros años de la década del 90, ¿no? Cuando recién empezaba a circular lo que en nuestro propio territorio comprobamos como el consenso de Washington, ¿no es cierto? Que se le llama así al manual del neoliberalismo, para decirlo en criollo. Este conjunto de políticas económicas que tienen que ver con una fuerte desregulación del Estado, con la liberación de los mercados, esto que nos querían hacer ver como que iba a ser maravilloso, ¿no? Crear a todo el continente americano como un solo mercado, en donde todos los países íbamos a poder comerciar y nuestros productos iban a poder llenar los mercados de cada una de las naciones que lo constituyen. Se hablaba de este tipo de acuerdos de libre comercio como la solución al desarrollo de nuestros países, ¿no es cierto? Pero en el caso concreto del ALCA era más difícil todavía porque era un fantasma. No había información certera sobre cuál era en definitiva las bases de este acuerdo de libre comercio. Y no lo hubo en toda la década del 90, recién en el año 2001, por la presión que ejercieron las organizaciones, los sindicatos de América del Norte, se conoció un borrador que pudo dar cuenta, que nos pudo demostrar cuáles eran los principales trazos de ese acuerdo que seguía siendo secreto aún en el 2001, ¿no es cierto? Pero nos servía como antecedente esta historia, ¿no? De que ya estaba en funcionamiento en América del Norte el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, y México, para lamento de los mexicanos, lógicamente, y en los canadienses en alguna medida. Entonces, empezó a circular este tema entre las organizaciones sociales, entre las organizaciones políticas del continente. Ustedes sepan que en esos primeros años, en los primeros años de este nuevo siglo, en el año 2001, 2002, empezó a juntarse, empezó a tener lugar el Foro Social Mundial, que se realizaba en Porto Alegre. Porto Alegre era un municipio, Faro en ese momento, porque estaba gobernado por el PT de Brasil en el medio de todos los gobiernos neoliberales. En alguna medida era una lucecita que permitía ver algo distinto, ¿no? En términos de cómo podían ser un gobierno alternativo a los gobiernos neoliberales. Y allí en Porto Alegre tuvo, durante los primeros años del siglo, un encuentro que se realizaba en enero, en donde confluíamos casi todos los movimientos sociales
que estábamos llevando adelante esa búsqueda de encuentros, de intercambiar experiencias y de poder ver también cómo plantear las resistencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el marco del Foro Social Mundial, entre distintos sectores que ya se venían nucleando, organizaciones sociales fundamentalmente, ¿no? No participaban organizaciones políticas formalmente del foro, y ahí, bueno, se fue amalgamando esta campaña continental contra el ALCA, ¿sí? Es una campaña que nació, digamos, de arriba para abajo, pero que encontró justamente entre todos sus integrantes una posibilidad, una perspectiva de ir articulando las resistencias para que estos acuerdos de libre comercio, como era el ALCA, pudieran encontrar resistencia, ¿no es cierto? Para que hubiera una información. Tenían un papel muy importante los sindicatos, lógicamente, porque muchos de los países tenían espacios, digamos, de información respecto a este tipo de acuerdos, pero en particular con con el ALCA, con el acuerdo este de libre comercio, no se estaban dando esos espacios de participación como para poder tener mayor información. Entonces, ese proceso se dio en un absoluto hermetismo, ¿no es cierto? Acá en Argentina, entonces, a fines del 2002, se conformó, ¿no?, lo que sería el capítulo nacional de la campaña continental contra el ALCA. En Brasil ya había tenido un importante desarrollo, ¿no es cierto? Había tenido ahí un rol muy importante la CUT, la Central de Trabajadores, pero también los movimientos sociales, los movimientos sin tierra, los movimientos indígenas, la Iglesia con Jubileo, todos actores importantes con mucho desarrollo territorial que permitieron que rápidamente en ese país se llevara adelante un plebiscito. Esa consulta se hizo en Brasil en el año 2002 y fue muy fuerte. O sea, hubo una importante cantidad, una fuerte participación, ¿no? Ahí se hizo una consulta popular, se pusieron más de 45.000 mesas, ¿no?, centros de votación, y hubo un resultado de cerca de 10 millones de votos. O sea, una importante respuesta. Entonces, teníamos esa posibilidad de fomentar ese tipo de herramientas que servían como para poder llevar adelante un debate en el seno de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2003, aquí en Argentina, empezó a debatirse, ¿no?, en el marco de este espacio, que era la autoconvocatoria contra el ALCA, la posibilidad de llevar adelante una consulta popular. Imagínense que el momento político que estábamos nosotros atravesando en nuestro país, con un vacío de representación muy grande, ¿no?, después de la crisis del 2001, en donde todos los cimientos de lo que fueron todos los años del menemismo habían implosionado, y sin embargo todavía no terminaba de encontrar un cauce que realmente pudiera encarrilar al conjunto de la sociedad hacia un camino distinto. O sea, nosotros tuvimos eso es el año 2002, a principios del 2003, ustedes recuerden que estaba en ese momento gobernando Eduardo Duhalde, que llegó al gobierno un poco por la ventana, y que, bueno, había mucha zozobra todavía, había una necesidad de no tolerar, no había espacio en la sociedad para poder seguir repitiendo las mismas recetas económicas y políticas que nos habían llevado a esa profunda crisis del 2001. Y al correr de los meses veíamos que un montón de recetas, un montón de políticas volvían a instalarse como si no hubiera pasado nada. Entonces, en ese marco es que nos pareció importante, por lo menos en nuestro caso, ¿no?, en el caso del movimiento Barrios de Pie, y también en la corriente Patria Libre, así se llamaba la organización en aquel momento. Luego, en su congreso en el 2006, cambió de nombre al Movimiento Libres del Sur. Pero en aquel momento era una preocupación de distintos sectores, de todo el campo popular, cómo hacer para no caer en esas mismas falsas soluciones que nos empezaban a vender, ¿no? Porque la deuda seguía, la deuda externa, que hoy, lamentablemente, en estos días, vuelve a instalarse en la agenda política.
en los diarios vuelve a figurar la noticia de que los planes económicos, de que los presupuestos son leídos, son aprobados en Washington antes de ser aprobados en nuestro país. Eso que era realidad cotidiana en aquel momento, no queríamos que se volviera a repetir. Eso que había signado fuertemente el destino de tantas familias con casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, es que en ese marco nos pareció oportuno avanzar con la consulta popular, entendiendo que es una de las principales herramientas que nos permiten a los pueblos para poder generar espacios de formación, de debate, de discusión, para poder profundizar sobre problemas que son de raíz, ¿no es cierto? Entonces, nos pusimos en ese desafío y empezamos a caminar esa posibilidad. Hicimos todo un proceso previo de campaña, ¿no es cierto? Primero para poder instalar la posibilidad de hacerlo, porque habíamos tenido otros antecedentes, estaba el antecedente del Frenapo, aquí Pipón seguramente va a contar lo que fue ese antecedente, ¿no? En el año 2001, para poder llevar adelante debates también profundos, estructurales, como es el debate de la pobreza en nuestro país, sus causas y bueno, y sus soluciones también. Y después teníamos también un antecedente como la consulta en Esquel, ¿no es cierto? Que nos parecía también que era un buen ejemplo de cómo poder avanzar en este tipo de herramientas, ¿no es cierto? De construcción también de conocimiento, porque eso se sirvió muchísimo para poder también replantear cómo circula la información, cómo circulan los saberes. Nosotros, por ejemplo, desde el movimiento Barrios de Pie, en todo el año 2002 y también durante el 2003, tuvimos una posibilidad de llevar adelante una campaña de alfabetización muy importante con el Yo Sí Puedo, en donde, bueno, un montón de compañeras y compañeros aprendieron a leer y escribir. Y a la par de ese proceso habíamos empalmado y entroncado justamente los principales pilares de esta consulta, como era la deuda, como era el libre comercio, como es la militarización de nuestra sociedad. Esos tres ejes que conformaron los tres pilares de la consulta de la autoconvocatoria contra el ALCA. Eso un poco para contar, nosotros ahora, un poco más a la luz del tiempo, ¿no es cierto?, ver que todo ese proceso que fue tan rico, que fue tan profundo, tengan en cuenta que esa consulta se llevó adelante en todas las provincias prácticamente del país, que participaron sectores muy diversos, muy distintos, muy disímiles, desde movimientos territoriales como el nuestro, hasta sindicatos, ahí estuvo, bueno, judiciales, estuvo en alguna medida también acá en la provincia de Buenos Aires, UTEBA, en el interior del país también distintas expresiones de movimientos territoriales, también había organizaciones políticas, porque eso también había una articulación, una voluntad de avanzar, aún con las diferencias profundas que teníamos respecto a los tiempos que estábamos atravesando. Imagínense que el 2003 fue un año electoral, ahí fue el año donde lógicamente tuvo el primer gobierno Néstor Kirchner y había muchos debates respecto a la lectura de ese gobierno y aún así pudimos hacer esa consulta que se realizó en el mes de noviembre. Atravesamos la elección, la asunción del gobierno y los primeros meses y logramos hacer esa consulta, ¿no? Más de 2.300.000 votos logramos registrar en una semana de votación. Más de 6.000 centros de urnas, ¿no es cierto?, le decíamos nosotros, donde pudieron llegarse a votar quienes estaban interesados. Sabemos que fue más la gente que votó, pero es lo que logramos sistematizar al momento de hacer el informe para presentar al gobierno y a la legislatura, porque esos resultados se entregaron al gobierno con voluntad de que escuche la voz de la población, ¿no es cierto? Entonces, rescatar que ese tipo de herramientas como las consultas populares son herramientas que fortalecen a nuestro pueblo, son herramientas que fortalecen la articulación entre las distintas organizaciones. No son muchos los escenarios que tenemos como sociedad para debatir problemas profundos, complejos.
Las campañas electorales, lamentablemente, en los últimos tiempos cada vez se llevan adelante con menos contenido, con menos posibilidades de escuchar realmente la voz de quienes efectivamente van y ponen el voto. Entonces, por eso necesitamos recuperar en nuestra memoria histórica estas experiencias. Nosotras ahora vamos a empezar a impulsar para los próximos meses una consulta popular en torno a la deuda argentina contra el fondo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y nos parece más que importante la posibilidad de reflexionar sobre estas experiencias anteriores que hemos tenido. No se te escucha, Mariano, tenés el micrófono apagado. Ahí estoy, a ver, ahí se me escucha. Bueno, no, te decía que después volvemos con una segunda rondita de charlas. Te agradezco mucho, la verdad muy importante tu comentario y muy claro, y una descripción de todo lo que fue ese momento histórico en nuestro país, ¿no? Que parece que fue ayer, pero ya están pasando casi 20 años. Así que bueno, y en ese mismo sentido, a 20 años de lo que fue la consulta popular del Frente Nacional contra la Pobreza, tenemos a Juan Carlos Pipón Giuliani, con el que fuimos compañeros de la conducción nacional de la CTA y de lo que fue el movimiento hacia una constituyente social y un montón de cuestiones, así que me da un gusto compartir este momento con vos, Pipón, y bueno, que nos refresques un poco lo que fue toda esa historia, porque fue un proceso, no fue solo la consulta, sino que fue una construcción que nos llevó tiempo. Fuimos, me acuerdo, ese 11 de septiembre del 2001, saliendo de la Plaza de los Dos Congresos, mientras caían las Torres Gemelas y nosotros en 7 columnas a recorrer el país para promover la consulta de lo que se dio por conocer como FRENAPO. Así que bienvenido, Pipón, y adelante con tus comentarios. Bueno, gracias. Y gracias a Marta Maffei, que fue la que me hizo el convite para participar de este encuentro. Lo primero que habría que decir es que a la clase dirigente no le resulta demasiado grato apelar a los mecanismos de democracia semidirecta, apelar a mecanismos como la consulta, el referéndum, el plebiscito. Hay institutos que la reforma constitucional de 1994, que es hija directa del espurio pacto de Olivos que firmaron Menem y Alfonsín, y que era para la tercera reelección de Menem, aprobó estos institutos dentro de su pliego de reformas, y todavía hoy no han sido reglamentados porque no quieren consultar al pueblo qué es lo que piensa sobre temas cruciales. Fíjense ustedes, si le consultaran sobre el tema de la mega minería contaminante a cielo abierto, si le preguntaran sobre el pago o no de la deuda externa, si se le preguntara al pueblo si acepta los niveles que tiene un salario mínimo en la Argentina que no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria, y con lo cual la conclusión es que la mitad de los habitantes en nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza. Lo segundo que quiero plantear es que la lucha socioambiental hoy es el punto más alto de interpelación del modelo extractivista dependiente, sojero, basado en los agrotóxicos que existe en nuestro país. Un modelo que fue implantado a sangre y fuego por el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, y que ningún gobierno desde la recuperación de las instituciones en 1983 hasta ahora se ha animado a ponerle el cascabel al gato, porque, como decían recién otros expositores, Eduardo, vos mismo, Mariano, es importante avanzar. Yo descreo, tampoco quiero hablar de nosotros, yo descreo de la democracia republicana y de el precepto que fija la Constitución Liberal de 1853, según el cual el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes.
No es cierto, el pueblo delibera en los sindicatos, en las sociedades de fomento, las vecinales, las cooperativas escolares, en las asambleas ambientales, y no creo en ese precepto porque está en una profunda crisis la representación. Lo que hay que dotar de poder, empoderar es al representado, no seguir nombrando representantes. Estamos en presencia de una democracia neocolonial, en la cual hay una permanente entrega, fuga de soberanía hacia otras potencias dominantes del mundo. Y en ese marco tendría que decir que la pueblada que termina desalojando del gobierno el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa y de Domingo Cavallo quizás haya opacado la importancia que tuvo la construcción y la ejecución de la consulta popular impulsada por el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, porque se votó el 14, 15, 16 y 17 de diciembre. Más de 3 millones de compatriotas aprobaron el shock redistributivo, que significaba el seguro de formación y empleo, la asignación universal por hijo y una asignación universal para los adultos mayores que no tuvieran jubilación o pensión. Lo que pasa es que 48 horas después va a estallar esta pueblada que yo creo mal se denomina argentinazo, porque en realidad tuvo su epicentro más potente en cuanto a resistencia una vez que se declara el estado de sitio en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en algunos otros conglomerados urbanos importantes, como puede ser Rosario, Córdoba o Mendoza, pero no fue un movimiento nacional. Hubo 39 asesinados, 3 de ellos de Córdoba, un pibe de 13 años, David Moreno. Pero ese acontecimiento, la imagen de la Rúa en el helicóptero posado en la terraza de la Casa de Rosada, termina oscureciendo la importancia del FRENAPO según mi leal saber y entender. Y en realidad, el FRENAPO es una construcción colectiva de un sinnúmero de organizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales, religiosas, donde la Central de Trabajadores Argentinos tuvo un papel muy importante en su impulso a través de las figuras de Víctor de Genaro y Claudio Lozano, claramente, y que, como vos decías, comenzó con la partida el 11 de septiembre, el mismo día de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, la partida de 7 columnas que recorrieron todo el país difundiendo la necesidad de la consulta y que arribaron el 21 de ese mismo mes de septiembre al Congreso Nacional, donde hicimos un gran acto público y donde planteamos que como el Congreso, el gobierno, el poder político instituido se negaba a hacer la consulta, la íbamos a hacer nosotros. Es bueno decir que la consulta popular por el shock redistributivo logró más votos que el gobierno de la Alianza en la elección de medio término que se llevó a cabo el 14 de octubre de ese mismo 2001. O sea que tuvo una dimensión muy fuerte, muy impactante. Recordemos que se había fijado allí un pacto fiscal por el cual durante 5 años se congelaban lo que ellos llaman gasto social y que en realidad es un sofisma para decir que se va a meter la tijera en las partidas que están destinadas al auxilio social, a la ayuda de los sectores más vulnerables, más desposeídos de la sociedad. Yo creo que el FRENAPO integra junto con los planes de Huerta Grande y La Falda, el programa del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini y la experiencia de la Constituyente Social, una de las iniciativas más importantes y más poderosas que ha tenido el campo popular en los últimos años. Nosotros, la virtud fue tener la voluntad política y la capacidad organizativa de llevarla adelante a la consulta popular.
queda en nuestro... también fue muy importante que el conjunto del pueblo entendiera la propuesta. La propuesta no solamente era propositiva, sino que también consignaba de dónde salían los recursos para sostener esos instrumentos. Y tuvo un consenso generalizado. Lo que pasa es que en la situación posterior, cuando queda más expuesta la fractura del bloque dominante entre los dolarizadores y los sectores que planteaban una devaluación asimétrica, nosotros no tuvimos la capacidad de participar en la reconducción de esa situación política que fuera mucho más beneficiosa a los intereses del pueblo. Ya sabemos cómo terminó. Ganaron los sectores devaluadores de la devaluación asimétrica, con una transferencia infernal de los sectores populares hacia los grupos concentrados, con 5 presidentes en una semana, con la presidencia de Duhalde sacada en medio de la rosca, con una presidencia que pretendía quedarse bastante más tiempo que el que se quedó y que, debido a la masacre en el Puente Pueyrredón y al asesinato de Costecchi y Santillán, Duhalde tuvo que apresurar el llamado a elecciones, que dicho sea de paso ganó Menem con un 27%, Kirchner sacó un 23%, por supuesto Menem después no se presentó a la segunda vuelta y se inició esta historia con la asunción de Kirchner, que tuvo un primer momento desde el 2003 al 2005 donde parecía que íbamos en el rumbo correcto y hacia una transversalidad que permitiera la expresión de nuevos emergentes políticos y sociales que no estuvieran atados a la institucionalidad de siempre, y que cuando tuvo que tomar en el 2005, después de haberle dicho no al ALCA, al Frente a Bush en Mar del Plata, realmente Kirchner lo que hizo es optar por los poderes establecidos. Y optó por el PJ, y optó por la CGT, y le puso un freno y un candado al tema de la transversalidad, y después vino lo que ya conocemos. Pero es importante recordar la consulta popular de FRENAPO porque es un hito trascendental en la lucha que hoy se está llevando adelante en contra de la entrega de soberanía, en contra del pago de la deuda externa sin que sea auditada. Hay compañeros nuestros, Claudio Lozano y otros compañeros, acaban de presentar una medida cautelar para que la justicia le reclame al Congreso que audite e investigue el préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno anterior antes que se ejecuten esos pagos. Ayer nomás, el Banco Central de la República Argentina abonó casi 1.900 millones de dólares en concepto de pago de esa deuda. Fíjense ustedes que dieron un bono de 20.000 pesos para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Primero iba a ser de 25.000, pasó por la tijera del Ministerio de Economía y quedó en 20.000. En términos de dólares es una cifra insignificante comparado con lo que se pagó al Fondo Monetario Internacional. Si se sigue priorizando el pago al fondo, supuestamente para no salir del mundo, y se sigue negando el pago de la deuda interna, vamos a estar como estamos, en los umbrales de una situación de rebeldía popular mucho más generalizada que lo que se ha visto en Chubut a propósito de la instalación del proyecto de la provincial de minería, pero que se está viendo en otros lugares del país como una resistencia a no quedarse con los brazos cruzados ante una situación donde en la época de Perón se hablaba del 50-50, se repartía la torta un 50% para los dueños del capital, un 50% para el trabajo. Hoy tenemos que hablar de un país con un 33 y 33%, porque tenemos un 50% de pobres, un 50% de inflación y un 50% de trabajadores y trabajadoras informales en negro, con contratos basura, pongámosle el nombre que quieran. Esa situación es explosiva
y no se condice con una situación democrática. Claro, los campeones del posibilismo nos dicen que no se puede hacer otra cosa, que no tiremos de la soga, que no hagamos ola, que no hagamos lío como le gustaría al Papa Francisco, porque se viene la derecha. Y yo pregunto, ¿cuándo se fue la derecha? El gobierno real, la maquinaria real que tiene la sartén por el mango en este país, la tiene la oligarquía. Entonces, hay que confrontar con esa idea de que no se puede hacer nada, hay que negar la cuestión del posibilismo y hay que correr el arco cada vez más en la medida que podamos plantear mayores niveles de unidad, de organización y de poder popular. Fíjense ustedes que hace unas horas Gabriela Cerruti, que es la vocera oficial del presidente Alberto Fernández, acaba de hacer un anuncio defendiendo la ley de minería en Chubut, diciendo que no es cierto que comprometía el tema del agua, como se ha dicho. Y Gabriela Cerruti no habla por ella misma, insisto, es vocera del gobierno, más aún, es vocera del presidente de la nación. Por lo tanto, el modelo extractivista está vivito y coleando. El progresismo nos sigue haciendo discutir cuestiones secundarias, pero no va al hueso. Seguimos siendo un país dependiente, que no manejamos los resortes básicos de nuestra economía, y entonces la consulta popular de FRENAPO cobra valor y se transporta en el tiempo para que hoy seamos capaces de eludir los atajos, los personalismos, las vanidades y aportar o apostar a una unidad del conjunto de nuestro pueblo, de la mayoría de nuestro pueblo que quiere cambiar las cosas y conformar una sociedad igual, donde no haya ni explotadores ni explotados. Yo sé que esto suena a consigna y a veces me dicen, son cosas antiguas, recursos que no conmueven a nadie, a los pibes le tenés que hablar. Bueno, nosotros supimos ser el país más igualitario de América Latina. La verdad es que a mí me encantaría que volviéramos a hacerlo. Para eso hay que terminar con esta democracia de bajísima intensidad, asintomática, que niega los canales de participación, obtura el protagonismo popular y nos condena a transitar una planicie donde cada vez más la fábrica de pobres siga fabricando pobres y donde cada vez más se siga concentrando y extranjerizando la riqueza de nuestra patria. Gracias, Pipón. La verdad, un lujo escucharte y comparto todo lo que has dicho, ¿no? Y tenemos ese movimiento social, pluricultural y plurinacional de liberación latente, ¿no? Que tenemos que ir a fondo, porque si no, nos pasan por encima. Si no vamos, si no hacemos la revolución en nuestro país con todas las letras, me parece que nos van a pasar por encima y pasa lo que nos pasa hoy, ¿no? Un país disociado donde la riqueza que se extrae no beneficia a los territorios ni a las poblaciones que habitamos este territorio, sino a las grandes corporaciones y a los estados del norte global, como dije anteriormente. Así que gracias, Pipón. Y bueno, y ahora vamos a... quédate porque vamos a una segunda ronda después. Y vamos a charlar con Marta, que se nos había cortado la comunicación y la tenemos aquí. Marta, ahora podemos verte también, así que bienvenida y te escuchamos y felicitaciones, obviamente, por lo que ocurrió este último 20 de diciembre. No es casualidad la fecha también, ¿no? Te escuchamos. Bueno, hola, yo a ustedes no los veo, pero no toco nada porque tengo temor de borrarme. Así que, bueno, empiezo. Si ustedes pueden conectar ahí para que yo vea. Te escuchamos perfecto y te vemos, así que tranquila. Vos. Bueno, yo hablo entonces. Hablar bueno. Y cuando me veas en la pantalla ahí te voy avisando después que bueno, se va haciendo tu tiempo.
Bueno, me encantó el título, Democracia Participativa y las Consultas Populares. Nosotros la ejercemos acá desde hace 20 años casi. Empezamos a mediados del 2002, después de escuchar una conferencia donde, digamos, decían que el cianuro se podía tomar y cosas por el estilo. Bueno, y con otra química, Silvia González, nos dedicamos a investigar, porque no eran nuestros temas, investigar y difundir. Empezamos con conferencias, dimos más de 40 conferencias en escuelas, bibliotecas, barrios, etcétera, hablando de la verdad científica. Lo hicimos por extensión universitaria, porque bueno, estábamos en ese momento solas, creíamos que estábamos solas y se iba conformando todo un grupo atrás que después, por suerte, digamos, confluimos todos en una gran marcha el 6 de diciembre del 2002, una gran marcha que se hizo en la Plaza San Martín, perdón, el 4, dije 6 creo, el 4 de diciembre del 2002 hicimos una marcha impresionante de 3.000 personas, y bueno, ahí entonces ya empezamos a participar de las asambleas. ¿Qué hicimos? Difundimos mucho el conocimiento, es decir, para nosotros la verdad nos hace libres. Y además, como docentes universitarias, considerábamos que debíamos colaborar con la verdad. Y bueno, también entonces en las marchas logramos, digamos, participar. Salíamos de una asamblea y íbamos al Consejo Deliberante a presionar, o íbamos a la legislatura, o íbamos, en fin, era siempre, digamos, exigencias a las autoridades. No era partidario, para nada, al contrario, dijimos que tenía que ser, digamos, como un ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Digamos, no mezclar la política partidaria con nuestra participación. Bueno, el primer triunfo fue la ley, el primer triunfo fue el plebiscito, que el 23 de marzo del 2003 ganamos con el 81%. Y bueno, acá veo un mensajito que dice: Nancy, sacame del estudio, porfa, pero bueno, no entiendo qué pasa. No importa, sigo. Total, ya lo dije más o menos 3 veces. Bueno, hoy estamos felices porque dimos otro paso adelante con esta democracia participativa. Es decir, logramos revertir una polémica ley impulsada por Mariano Arcioni en 5 días. El 21 del 12 la revertimos, ¿sí? En menos de 5 días. Obviamente, luego de violentos episodios, como protestas en Rawson, Trelew y todos los pueblos, hubo represión a mansalva, se incendiaron varios edificios, en fin, obviamente el gobierno nacional denuncia a los antimineros. Nosotros en 20 años no tuvimos ni una denuncia de violencia, siempre fuimos pacíficos, así que no nos pueden endilgar una cosa así. Pero bueno, la cuestión es que así fue, pero lo hemos revertido. Quiero aclarar que además hicimos 2 iniciativas populares con un, digamos, con un mecanismo de democracia semidirecta que establece que con una cantidad determinada de firmas se saca la ley. Bueno, tenían 6 meses para sacarla. En octubre del 2014 nos fue robada la ley. Porque, bueno, la cambiaron totalmente, le cambiaron el espíritu, cambiaron 2, digamos, artículos importantísimos que en definitiva eran negando lo anterior. Así que, bueno, tal es así que mismo a los 2 meses más o menos, Das Neves tuvo que revertir la medida y derogó esa trucha ley. Ahora,
en 2020-2021, en plena pandemia, nosotros juntamos 30.916 firmas. 30.916 firmas, que son más que los votos que sacaron ahora el gobierno de Arcioni en las elecciones de noviembre. Así que, bueno, creo que ahí está nuestra participación, ahí está nuestra, digamos, consulta popular, porque ahora sale con que hay que hacer nuevamente digamos, un plebiscito. El plebiscito lo tendría que haber hecho antes. Nunca nos consultó, nunca escuchó a los medios, nunca escuchó ni al CONICET, ni a las iglesias, ni a la universidad. En fin, son varias las expresiones que hubo de la población para que no sacaran este tipo de cosas. Bueno, no nos extraña porque el gobernador Arcioni es un panqueque, porque, a ver, cuando ganó las elecciones, la ganó porque prometió que él era no minero, que él defendería el agua, que era un bien natural, etcétera, etcétera. Se mandó un discurso increíble y bueno, la gente creyó. Mucha gente creyó, bueno, se creyó incluso que iba a haber 7.000 puestos en la meseta, cuando no hay tantos pobladores. Lo genial es que la misma ley, esta ley que sacaron y que después revertimos, por suerte, con nuestra participación, en el artículo 7 advierte que se puede ampliar la zonificación en la medida que sea necesario, etcétera. Es decir, por eso mismo la doctora Silvia de los Santos, que es nuestra abogada, representante maravillosa, dice que esto es una puerta de entrada, o que era una puerta de entrada. Por ahora, la puerta de entrada, por suerte, fue giratoria. Es decir, seguimos, a ver, porque vamos a seguir trabajando, porque si bien esto es un triunfo que demuestra una vez más que no tienen licencia social, si bien es un triunfo, sabemos que van a seguir insistiendo, es decir, es mucho el dinero que hay en esa meseta, es mucho el tema del plomo y la plata. Dicen que es uno de los, digamos, emprendimientos más importantes del mundo. No nos importa, nosotros queremos que eso quede ahí sepultado, digamos, de alguna manera en las rocas. Las rocas tienen sulfuros, a ver, hablo un poquito de química, tienen sulfuros, tienen cianuro, tienen metales pesados, perdón, y con el cianuro o con los santatos que dicen ahora que van a usar, que son tan contaminantes como el cianuro, salen digamos, al medio ambiente, es decir, nos matan el medio ambiente, nos matan el río Chubut, el único río que tenemos en la cordillera, en Chubut. Bueno, a ver, un detalle más que me estaba olvidando de decir, se desoyó al CONICET. No solamente se lo desoyó, sino que violaron un informe científico de un doctor Guillermo Velázquez que desaconsejaba la instalación en Gastre y Telsen, y sin embargo ellos le cambiaron algunas palabritas y lo pusieron en su proyecto, como que estaba a favor el doctor Guillermo Velázquez. Por suerte, el mismo doctor inmediatamente salió a desmentir y a acusar al gobierno sobre estas violaciones. Bueno, no solamente el CONICET, sino asociaciones civiles, iglesias, sindicatos, pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen digamos, tendrían que, digamos, hacer cumplir el artículo 169 de la OIT, es decir,
este proyecto de ley también violaba ese artículo 169 de la OIT que dice que los pueblos originarios deben ser consultados previamente y la consulta debe ser libre y previamente informada a la población. Es decir, creo que dice previa, libre e informada. No hay, en ningún caso hay este tipo de consultas. Pero bueno, ya sabemos, eso es así en todo el mundo. Es decir, nosotros hemos aprendido en estos 19, 20 años, hemos aprendido muchísimo sobre megaminería. Y siempre le digo a los promineros que me den un ejemplo de un pueblo próspero, porque hablan mucho de la prosperidad, del desarrollo, etcétera, que me nombren un solo pueblo próspero después de una, digamos, extracción minera como de las que estamos hablando. Así que no existe. Se le consultó incluso al hidrogeoquímico Robert Moran, que tuvimos el privilegio de tener aquí dando una conferencia, y un prominero le dijo, bueno, usted que conoce tanto de las mineras, qué sé yo, debe saber de alguna que no haya contaminado, etcétera. Y Robert Moran le contestó, mire, no, hay algunas que contaminan más, otras que contaminan menos, pero no hay ni una que no contamine. Y quisiera aclarar esto porque es importantísimo. Cuando hablan de minería sustentable significa que se, digamos, se sustenta en el tiempo, ¿no? Eso es imposible porque ni bien se rompe, y vuelvo a hablar de química, ni bien se rompe la montaña y se, digamos, tritura esa roca a tamaño de polvo, ahí ya hay drenaje ácido. ¿Por qué? Porque ese polvo contiene sulfuros. Los sulfuros son, por ejemplo, el sulfuro de hierro, sulfuro ferroso, se oxidan al aire, se oxidan a óxido sulfúrico. El óxido sulfúrico, luego en contacto con el agua, es ácido sulfúrico. Ese drenaje ácido, no solamente de un pH de 2 a 4 más o menos, no solamente un pH bajísimo, sino que además facilita la solubilidad de los metales pesados que también salen de la roca, es decir, las explosiones y la lixiviación o los métodos de flotación con santatos, no solamente sacan el oro, la plata, el plomo, sino también un montón de metales pesados altamente contaminantes. En el estudio de impacto ambiental de la minera en Esquel, en su momento, se hablaba de 18 kilos por día de arsénico, que lo dicen ellos mismos. Es gracioso. Es decir, hay mucha gente que incluso, Marta Maffei lo sabe muy bien, en las mismas, digamos, se me escapó el concepto. En los mismos informes de impacto, de los mismos informes de impacto ambiental se han sacado datos valiosísimos para nosotros. Es decir, son tan soberbios y tan mentirosos que ni siquiera lo hacen bien. Es decir, hemos sacado datos de los mismos informes de impacto ambiental. Bueno, ahora hemos ganado una batalla. ¿Por qué digo solamente una batalla? Porque vamos a tener que seguir, porque ya sabemos cómo de alguna u otra manera vuelven a querer instalarse. Entonces, ahora estamos festejando y disfrutando de esta Navidad sin proyecto Navidad, pero sabemos que en cualquier otro momento viene otra empresa y la compra y le dan la vuelta y trata de meterse. Y bueno, y tendremos que seguir en la calle. Es decir, la participación del pueblo en las calles es fundamental y el pueblo ha estado en todo Chubut en las calles
busquen en la página web nuestra, por ejemplo, www.noalamina.org, y ahí van a ver la cantidad de gente en todos los pueblos del Chubut, todos. Así que, bueno, seguiremos participando y seguiremos exigiendo que los gobiernos de turno escuchen a la población. Muchas gracias. Gracias, Marta. La verdad, muy interesante tu exposición y contarte que tuve la suerte de viajar con Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, cuando la legislatura les trataba de cambiar el primer proyecto de iniciativa popular, y me tocó participar en una mesa de la UACH junto a Rodríguez Pardo, a Javier Rodríguez Pardo, el gallego. Así que para mí son momentos que no me olvidaré nunca. Fue en esos momentos donde le mandaban los mensajes las mineras a los legisladores para decirles qué tenían que hacer. Mariano, en esa mesa estuve yo también. Exactamente, estuvimos juntos. Éramos tres de Esquel. Viviana Moreno, Flavio Romano y yo, y estábamos ahí, por supuesto, con Javier Rodríguez Pardo, con Quique Viale, y bueno, y no me acuerdo quién es más, pero que nos atendieron en un pasillo que fue vergonzoso. Sí, sí, exactamente, y al otro día se hizo un encuentro de la UACH, donde participamos exponiendo, sí. Impresionante, y me acordaré siempre. Y bueno, y yo los pongo de ejemplo, ¿no? Y esto que vos decías, Marta, de que la riqueza está y que van a venir por ella, yo lo aprendí en Famatina, ¿no? Donde decían claramente, y ya echaron a tantas empresas mineras, que mientras uno tenga un cerro de oro con minerales preciosos cerca del territorio, van a venir, y por eso la lucha es desde siempre, para siempre y para las generaciones que vienen. Y en esto el desafío es, y ya sumando, si quieren, en ansia al resto de los compañeros, esto de pasar a la ofensiva, ¿no? A ver cómo este movimiento, que yo digo tiene que ser la nueva marea verde. Después de la marea verde del feminismo, me parece que tenemos que imponer la marea verde del ambientalismo, del socioambientalismo. Digo socioambientalismo, aunque el ambiente nos contiene si nos sentimos. Lo que pasa es que el ser humano se siente fuera del ambiente y cree que utiliza la naturaleza y es dueño de la naturaleza y no parte de ella. Entonces, pero en este momento tenemos que reafirmar esto de socioambiental, ¿no? Es la defensa del territorio y de los pueblos que habitamos estos territorios y somos parte del mismo. Y bueno, en esto de discutir cómo pasamos a la ofensiva, y el pueblo de Chubut ha tomado la iniciativa, ha tomado la ofensiva, como lo hizo también el pueblo de Mendoza, ¿no? Y me parece que también hay que estar atentos en ese sentido. Y bueno, y vamos, como si quieren, hacemos una intervención entre 3 y 5 minutos en el orden de lo que fueron exponiendo, y nos quedamos acá charlando entre todos, ¿les parece? Correcto, correcto. Bueno, el oro sigue, decimos el oro sigue allí, la codicia también. Exactamente. Eduardo, ¿querés empezar vos? Sí, me asusta eso de los 3 minutos, porque la verdad, después de haber escuchado a las compañeras y los compañeros, hay tanto como para seguir hablando que resumirlo se hace muy difícil. Yo quería tomar un poco lo que decía Pipón respecto al temor de los funcionarios y de los distintos gobiernos de avanzar con una regulación de estas herramientas de consulta para que la ciudadanía se pueda expresar. Y creo que en el relato de Silvia, de Marta, la historia nuestra propia de la consulta popular, queda claro de que no les interesa, porque todos coincidimos en que estas convocatorias a estas consultas o a estos plebiscitos populares son espontáneos,
son con una amplia participación y un debate muy profundo, pero muy profundo. Recién la escuchábamos a Marta, la forma en que se ha interiorizado la ciudadanía para saber, porque no es cualquier postura, la gente no va por una publicidad a poner su voto en contra de un modelo extractivista, va convencida de que por qué no tenemos que avanzar con ese modelo. Y por supuesto, ese debate a muchos sectores políticos lamentablemente hoy no les interesa. Al contrario, yo creo que hay una crisis en el contenido del debate, que no es así cuando el debate se hace cara a cara en las asambleas populares, en las asambleas ciudadanas, en los lugares donde vamos a proponer este cambio de modelo, este cambio de paradigma. Tiene mucho contenido, tiene mucho respaldo científico, tiene mucho respaldo de convicciones, de convencimiento de lo que queremos y lo que no queremos. Y también somos conscientes, como decía Marta, de que estas son pequeñas batallas, o grandes batallas, porque en realidad no son tan pequeñas, pero el desafío mayor es encontrar los caminos para poder plantearnos un modelo totalmente distinto. El actual está totalmente agotado, queda evidenciado en cada una de las acciones que vemos los resultados, los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, los niveles de agresión hacia el ambiente de este modelo, hablan claramente de que no tiene solución para la mayoría de la gente, sino para unos pocos, que son los que vienen por la megaminería, son los que vienen por nuestros ríos, vienen por nuestros granos, sin importarle absolutamente nada de las consecuencias que pueden dejar a las generaciones futuras. Entonces, me parece que hay que fortalecer este debate, hay que fortalecer el tema de las militancias en lo popular, en el campo de lo popular, y volver a darle identidad y exigir de que estas herramientas de consulta tengan una reglamentación adecuada y pueda ser la ciudadanía escuchada y que sea definitivo, que no sea una batalla. ¿Cuántas veces hay que decirle que los chubutenses no quieren megaminería para que terminen de convencerse? Pero aparte, como lo dicen ellos, lo dicen con criterio, lo dicen con conocimiento de causa y lo dicen con herramientas que muestran que lo otro es totalmente nocivo y no genera absolutamente nada. Pasa con las mega represas en nuestra provincia. No existe la tal riqueza que tanto nos prometieron. Posada sigue siendo una de las ciudades más pobres del país. Y acá nos vinieron a prometer de que la empresa generadora de energía para el 30% de la población nos iba a enriquecer a todos. No hay todavía resoluciones claras para los 30.000 familias que han sido desalojadas del río, que fueron llevadas a barrios de emergencia y todavía hoy, 30 años después de que se iniciaron las obras y la relocalización de esas familias, todavía siguen dependiendo de planes sociales, porque ese modelo jamás le dio respuesta y jamás se la va a dar. Entonces, yo creo que por eso, como decía Pipón, ellos no quieren escuchar, a ellos no les interesa la consulta popular, no les interesa decir, a ver, votamos por el no al ALCA, millones de compatriotas, como dijo Silvia, ahora, ¿están convencidos de que no van a seguir insistiendo con el ALCA? No, por eso lo niegan, por eso lo ocultan. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Por eso, insisto, creo que esta campaña plurinacional en defensa del agua y por una consulta justamente donde digamos de que nosotros no queremos que se siga agrediendo un recurso tan caro como es el agua para todos y para todos los habitantes y para todos los habitantes del planeta. Así que yo me alegro participar de esta campaña, me alegro muchísimo y ojalá entre todos podamos fortalecerla y fundamentalmente lograr de que estas herramientas de consulta sean realmente efectivas y sean escuchadas por quien tiene que escucharlas, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y ahora, Silvia, ¿te parece? Sí,
Ahí está, no me podía desmutear. Ahí está. No, solamente acercar esta reflexión, feliz de estar compartiendo esta charla con Marta, con Pipón, con Eduardo, feliz de también de poder plantear debates de este tipo que nos ayuden a fortalecer estos debates que tenemos que instalar en la sociedad. Yo creo que nosotros ahora tenemos un momento muy bisagra, muy importante, porque, insisto, lo que estamos atravesando en materia de deuda externa no es menor. A nosotros se nos intenta convencer nuevamente de que no tenemos otra alternativa en este modelo extractivista que seguir exportando para generar más dólares, de seguir ofreciendo nuestra cordillera porque las empresas tienen que venir y eso nos deja un saldo exportable mayor, de que tenemos que seguir avanzando con la frontera agrícola para poder tener más saldos exportables con la soja, con el maíz, con los biocombustibles. Entonces, es importante dar estos debates de cara a la sociedad porque nosotros decimos que no es la única salida y que lamentablemente esta salida que nos ofrecen como la única nos lleva otra vez al abismo. Nosotros tenemos en este momento, estamos debatiendo justamente en el marco de la autoconvocatoria contra la deuda, ¿no? Este otro espacio que se ha conformado, porque es lamentable, pero entendemos que nuestro gobierno se apronta a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y en donde todos estos bienes comunes que tanto defendemos están en riesgo justamente para los próximos años. Y no me refiero solamente de 2, 4, sino que para los próximos 15, 20 años. Entonces es importante que este tipo de herramientas, como son las consultas populares, que nos permiten al conjunto de las organizaciones, a todas las fuerzas de la sociedad, dar estos debates en profundidad hasta el último rincón, sean un hábito, sean moneda frecuente y podamos aunar los esfuerzos para poder llevarlas adelante y recrear la memoria histórica de nuestro pueblo que ayude a enfrentar a estas políticas que permanentemente se nos presentan como las únicas posibles para poder tener un futuro mejor. Entonces, saludar eso y a disposición siempre, seguramente nos vamos a seguir encontrando, pero necesitamos ser conscientes también de los aprendizajes, de trabajar en unidad, de poder entendernos en la diversidad y en las diferencias, porque sabemos que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, aún en los momentos más críticos. Ser maduros al momento de poder plantear nuestras diferencias, entendiéndonos que todos estamos bajo la misma necesidad de crear un futuro mejor para nuestro pueblo y para nuestros bienes comunes también. Buenísimo tu reflexión, Silvia, y además medida en el tiempo, eso es importante. Y bueno, ahora lo escuchamos a Pipón, ¿no? A ver qué nos comenta. Bueno, cortita y al pie. En primer lugar, un gusto compartir este panel con los compañeros, las compañeras, con varios de ellos hace mucho que no nos vemos. El tema de la pandemia los que ya tenemos algunos años sobre el lomo, nos cuesta recuperar la actividad normal. Espero que el año que viene podamos hacerlo con más fluidez. En segundo lugar, decirles que yo vivo en una provincia gobernada por el cordobesismo desde hace más de 20 años. La inauguró De la Sota, la continúa Schiaretti, y asimismo se autorrotula como el gobierno del agronegocio. Es decir, en la Patagonia, por allí en Mendoza, en Catamarca, se sufre más directamente el tema de la megaminería. Nosotros sufrimos la cuestión de la extensión de la frontera de la soja basada en los agrotóxicos de una manera impresionante y con un respaldo político de parte del gobierno provincial que por supuesto lo asemeja, lo empareja mucho más con el macrismo que con el propio gobierno nacional, que supuestamente participarían del mismo signo político. Estamos en una etapa de deconstrucción de los partidos políticos demoliberales. Hoy prácticamente hay integrantes del PJ en todas las corrientes, hay integrantes del radicalismo en todas las corrientes, hay integrantes del socialismo en todas las corrientes, y así podría seguir hasta el infinito. Y esa es una muestra de que
ha entrado en un acelerado proceso de descomposición este modelo de sistema de democracia representativa que, como decíamos, obtura el protagonismo popular. Lamentablemente, quienes están capitalizando la bronca contra el sistema, que no hace nada desde hace 38 años, casi 40 años que recuperamos la institucionalidad y seguimos teniendo los indicadores sociales que son escandalosos y que dan vergüenza, ha sido la derecha de Milei, de Esper y compañía, que ha sido una reacción que han sabido granjearse incluso la voluntad de sectores juveniles. Por eso yo digo, está bueno hablar que triunfó Boric en Chile, está bueno hablar del triunfo de Xiomara en Honduras, de la vuelta de Lucho Arce a Bolivia, de la persistencia de Venezuela y demás. Ahora, si nosotros no nos proponemos cambiar las cosas nosotros mismos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Y para eso yo suscribo las palabras de Silvia y de Eduardo. Tenemos que apuntar a un nivel de unidad que pase por encima de otras cuestiones que deberían quedar subordinadas como contradicciones secundarias en virtud de esta contradicción principal. Hoy está en juego el tema de nuestro hábitat. No solamente tenemos hipotecado el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen por el pago de la infame deuda externa, sino también por la destrucción del ambiente. Córdoba es el principado de los incendios forestales. Vaya casualidad. En cada lugar de la sierra donde se destruye bosque nativo, al poco tiempo aparece un emprendimiento urbanístico realizado por empresas amigas del poder. Nada es casual. Están destrozando la naturaleza en función de hacer negocios. Por eso insisto en que la lucha socioambiental hoy es la que pone la vara más alta en confrontar contra el actual modelo que es injusto, violento y que tiene sometida a la mayoría de nuestra población al hambre, la pobreza y el desamparo. Les dejo buenas tardes y un fuerte abrazo a la distancia a todas y a todos. Gracias, Pipón. Te hago una pregunta, Eduardo, así, porque creo que me quedó algo del fin de semana. ¿Vos viviste, naciste en Córdoba, capaz? No, ¿O tuviste algo que ver con Córdoba? Viví en una época, y bueno, pero no en Córdoba, sino en San Francisco de Córdoba. Mira. Mi compañera de porque Pago. Y esta mesa está muy Córdoba, también visitando. Lo podemos nacionalizar cordobés. Lo podemos nacionalizar cordobés. ¿Dónde viviste? ¿En San Francisco? Sí, en San Francisco. Bueno, hay que decir que San Francisco es más santafesino que cordobés. Calle por medio está Frontera y está el otro pueblo, o sea, tiene mucha influencia de una parte de Santa Fe, ¿no? Pero el cordobés, pero... te vamos a dar carnet, te vamos a dar pase sanitario, Eduardo, para que puedas venir a ver. No, pero no se peleen porque la tierra colorada me tiñó los pies y ya generamos raíces y ya me considero un misionero. Hace muchos años que estamos acá y esta tierra colorada, la verdad que... si supieras cómo le extraño, Eduardo, cómo extraño ese paisaje, compañeras y compañeros que tenemos ahí en Misiones. Mirá, es lo primero que me gustaría viajar en cuanto pueda el año que viene. Dale. Bueno. Acá vamos a estar organizando algo. Y para cerrar esta mesa, mesaza, como dirían, le pedimos a Marta, claramente hoy es donde nos estamos mirando, ¿no? Esta lucha, esta posibilidad de resistir al extractivismo, al saqueo, lo tiene el pueblo de Chubut y entre ellos a nuestras hermanas y hermanos originarios, mostrándonos el camino. Y bueno, en esto te pedimos que seas la última en intervenir, así que gracias por todo y nos encontraremos en esto de seguir construyendo redes, lazos y siendo parte de todas estas luchas que nos enamoran y que nos
nos juntan y que el agua nos ha mostrado que por ahí vamos. Así que, Marta, te invito a que nos hagas un cierre desde allá. Y bueno, que nos digas cómo está la compañera que iba a participar también con nosotros, que tiene un problema de un incendio, ¿no? Cerca de la casa. Bueno, no lo sé porque ella está en la comarca. La verdad sí, que lo supe por medio de ustedes. Bueno, se me está acabando la batería. Conecté, pero bueno, no sé si va a cargar. Les quería aclarar algunas cosas que, bueno, siempre quedan cosas en el tintero. 20 años no es nada, pero es mucho. Bueno, es más, los políticos y los mineros nos acusan, por ejemplo, de no haber participado del debate al cual no fuimos invitados ni nosotros, ni las universidades, ni los centros de investigación, nadie. Es decir, fueron, digamos, una pantomima de debate que no fue debate. Y nosotros, en cambio, los hemos invitado al debate y les hemos ido a dar conferencias, incluso a la legislatura, y además siempre dimos digamos, la información, siempre hicimos, digamos, referencia a los medios por los cuales nos informamos. Y bueno, ellos hasta hicimos un foro de actividades verdaderamente productivas y a escala humana. Por supuesto, estuvieron invitados. No fue nadie, ni siquiera un empleado, no mandaron a nadie. Bueno, eso por un lado. El debate es otra de las mentiras de ellos. Yo siempre digo que ellos mienten porque con la verdad no se podrían instalar. Por eso mienten y seguirán mintiendo. No pueden instalarse con la verdad. Bueno, ahora, me gustaría aclarar lo del plebiscito, porque también ellos digamos, escudan en cosas que nosotros pedimos. Nosotros pedimos el plebiscito, lo logramos, lo ganamos. Ahora están hablando de plebiscito cuando ni siquiera pueden hablar de plebiscito, porque para hacer un plebiscito tiene que haber una ley, o tiene que haber, un proyecto. Tendrían que haberlo hecho antes y no lo hicieron porque ya sabemos, porque si lo hacían antes, lo perdían. Es decir, yo estoy convencida de que si se pudiera hacer un plebiscito, que no se puede, vuelvo a insistir, porque no hay un proyecto en legislatura, si lo hicieran, lo ganamos, porque, el plebiscito se hizo en las calles. Las calles estaban plenas, llenas de población que decían no a la mina, no es no, defendemos el agua vale más que el oro, etcétera, etcétera. Bueno, juegan entonces, aunque nosotros no queremos el plebiscito, nosotros lo que no queremos es la mentira alevosa, no nos creemos la mentira alevosa. Y bueno, y ahora, por supuesto, queda el mes de enero, que feria, etcétera, etcétera, pero ya empezamos, ya mismo empezamos a dar conferencias a los jóvenes, sobre todo, a los más jóvenes, porque hay chicos que estaban bebés cuando empezó la lucha, y bueno, y están por ahí más en las calles y les faltan algunos argumentos que se los vamos a dar. Es decir, creemos que, nuevamente, el conocimiento ayuda a ser libres y ayuda a lograr esas libertades. Así que bueno, les mando un beso grande a todos, un gusto escucharlos y un gusto que estemos todos en la misma lucha. La naturaleza, que es nuestra y que no es para nosotros, sino que es parte nuestra, nosotros somos parte de la naturaleza, merece que sigamos luchando por ella. Bueno, fuerte abrazo y feliz Navidad, sin Proyecto Navidad para todos. Muy bueno. Chao, felices fiestas para todos. Felicidades. Bueno. Felicidades. Bueno. La mejor Navidad es sin el Proyecto Navidad. La mejor Navidad es sin el Proyecto Navidad, claramente. Gracias. Y bueno, nos volvemos a encontrar en la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Gracias.
Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.